Hoy en Final Abierto, Marcelo Saín, un hombre especialista en problemas de seguridad, un hombre que fue el interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante la etapa de Néstor y Cristina Kirchner, un largo periodo en el que tal vez el incidente más recordado es aquel de la captura de la valija de Antonini Wilson que tantas dificultades le trajo al kirchnerismo. Bueno, Marcelo Saín, lo vamos a entrevistar acá, a pocas cuadras, en la sede de la Universidad Nacional de Rosario, en la calle Maipú al 1000, donde va a brindar una charla y luego nos va a conceder una entrevista exclusiva para charlar de los problemas de la seguridad de la provincia de Santa Fe, de Rosario, que explotan en este momento los problemas de seguridad, y también de la Argentina. No se vaya, Marcelo Saín, aquí en Final Abierto. Bueno, hoy en Final Abierto con un entrevistado muy especial, Marcelo Saín. Tal vez corre por mi cuenta el hombre que más sabe de seguridad en la Argentina, diputado provincial en la provincia de Buenos Aires y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeronáutica en la época de Néstor y de Cristina Kirchner. ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por estar aquí en Rosario con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la ciudad de Rosario está convulsionada por hechos de inseguridad. Viniste a participar de una charla aquí en Rosario. ¿Cómo podríamos decir de síntesis primera respecto de qué es lo que está pasando en Rosario? ¿Es distinto a lo que pasa en el resto del país? ¿Es similar? ¿Cómo estamos hoy? Dos cuestiones que son importantes es, el fenómeno criminal se transformó en las grandes ciudades de la Argentina. Rosario no es una excepción. Por un lado tenés delitos predatorios, delitos vinculados quizá a la marginalidad extrema, delitos que están íntimamente relacionados inclusive con algún grado de regulación policial, pero que estás hablando de robos, hurtos, cuestiones violentas. Y por otro lado tenés lo que ha sido la expansión de mercados ilegales vinculados a autopartes, a mercaderías robadas, pero particularmente en el caso de Rosario el narcotráfico. Rosario se ha convertido en un mercado bastante capilar, detallado, un mercado sofisticado y muy estructurado de consumo de drogas prohibidas. Y ese mercado, que en realidad no es un mercado para los sectores populares, es un mercado para sectores medios y altos, porque la droga más redituable y más rentable es la droga vendida a estos estratos que no están estigmatizados, considerados como vinculados al mundo criminal. Sí, hasta en algún caso alegremente referido, ¿no? Los alegremente referido. Altos que consumen cocaína para sus noches de diversión. Totalmente. Es que gran parte del consumo no es un consumo problemático. Cuando se expanden mercados, está comprobado en todo el mundo que el grueso del consumo no es un consumo problemático, un consumo vinculado a situaciones de adicción, sino más bien un consumo social. Pero lo cierto es que en Rosario, como en algunos bolsones urbanos en la República Argentina, ha crecido muchísimo el mercado de distribución de droga, y esto es provisto por algunas empresas que se encargan primero de traerlas del exterior, porque la Argentina no produce estas drogas, o de terminar su producción cerca de estos espacios, porque digamos, se ha comprobado en el último tiempo muchas cocinas donde se terminan de elaborar la cocaína, que es la droga más rentable de la que estamos hablando. Y la gran particularidad que tiene es que estas redes criminales, cada vez más sofisticadas, al principio eran muchos grupos diversos y pequeños, hoy uno tiene la sensación de que en Rosario se ha cartelizado, se ha de alguna manera reducido algunos 4 o 5 referentes empresariales vinculados a las drogas. Te hago un paréntesis, un proceso parecido al proceso económico de otros rubros. Sin lugar a dudas, es así. En general, los principales dealers de droga lo que consiguen es regentear muchas bocas de venta, generalmente en barriadas populares donde hay, digamos, un nivel de obstáculo para su investigación más importante, pero lo cierto es que esos dealers además tienen el monopolio de la relación con el Estado ilegal, con las redes de protección policial, que son socias de este negocio, porque va al 50 y 50%. Estas cosas ocurren porque la policía las deja hacer, y las deja hacer a cambio de dos cosas. En primer lugar, de un alto nivel
de apropiación de parte de los fondos generados por esta cuestión. No es protección clásica, a la mafia italiana, donde parte del rédito económico es el 10%, sino que hay sociedad, 50 y 50. Estos grupos narcos operan porque la policía los deja. Si la policía no los deja, caen. No tienen capacidad de contestación autónoma al Estado. Y el otro gran objetivo de la policía es el control del crimen, porque participando en él lo mantienen en un grado de invisibilidad política y social que lo ha hecho sustentable durante todos estos años. Permití una consideración. Este negocio y este nivel de estructuración que hoy se ve en Rosario no data de 10 días, son años de conformación. Ahora, Marcelo, haces esa caracterización de la policía de la provincia de Santa Fe, probablemente de otras policías provinciales. Por supuesto, la bonaerense es exactamente igual. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿Le cambiamos el nombre, le cambiamos el uniforme, le cambiamos la sede donde funciona? Porque, digamos, ahí aparece una pregunta un poco desesperante. Es decir, ¿cómo reformar? Porque los intentos de reforma que se han hecho, probablemente en Santa Fe, pero más ostensiblemente en la provincia de Buenos Aires, que vos lo conocés más en detalle, digo, hay un sistema que absorbe lo nuevo y lo incorpora a la lógica de lo anterior, y entonces es como un sistema de... Bueno, pero no han ido a fondo. Mira, los procesos reformistas en la provincia de Buenos Aires fueron procesos en los que se metió una cuña muy importante, pero se volvió rápidamente atrás en los procesos contrarreformistas posteriores, porque en realidad todo el sistema judicial y político, y policial, conservador, funciona con la pauta histórica de lo que es una policía que tiene el gobierno de la seguridad pública y que regula estas actividades criminales. No hubo, digamos, una persistencia política en el tiempo para introducir cambios de más largo alcance. Y en la mayoría de los casos no fue mediante un acuerdo político de base entre todos los principales actores políticos. Y esta ausencia de acuerdo político de base entre los procesos, entre los actores reformistas y la oposición, ha birlado la posibilidad de la continuidad en el tiempo de estos cambios organizacionales que deben tener 1 o 2 décadas para poder revertir tendencias de 100 años. Acá en Santa Fe, lo que ha ocurrido es que los distintos gobiernos han dejado hacer, le han delegado el gobierno de la seguridad a la policía entró en estos negocios. Al principio eran algunos pocos ladrones, un mercado muy pequeño de drogas. Hoy tenemos uno de los negocios económicos de mayor rentabilidad económica y de acumulación de capital, el narcotráfico en Rosario. Inclusive, gran parte de esa inversión ni siquiera queda en esas redes para su gasto cotidiano, sino que además se han invertido en negocios económicos legales. Transferencia de lavado de dinero, digamos acá. Lavado de dinero, inversiones directas sin dar cuenta del origen de los fondos en el sistema financiero o en el sistema parabancario para el financiamiento de emprendimientos inmobiliarios, de construcciones. Digamos, vos pensás que la Argentina en su conjunto, Rosario no es una excepción, hay una suerte de sistema de economía real, sistema financiero y al mismo tiempo sistema de servicios en donde es posible canalizar un montón de recursos sin dar cuenta del origen de esos recursos. Tenemos una enorme economía de la marginalidad derivada de la evasión tributaria. El ocultamiento o la inversión, la canalización económica de los recursos de la evasión tributaria genera mecanismos que son los mismos que después utiliza el narcotráfico para colocar dinero proveniente del delito. Lo primero que aparece entonces, si no se resuelve el tema de la evasión tributaria, también parece difícil resolver esto otro. Esa es una punta del tema, es cierto lo que vos decís. La construcción de una fiscalidad fuerte, de una fiscalidad eficaz, es uno de los principales atributos para tener control sobre la economía del crimen. Donde vos tenés países con fiscalidad endeble, la economía del crimen tiene mayor discrecionalidad para colocar negocios en el mundo legal y darle apariencias de legalidad al origen de fondos delictivos. En aquellos lugares donde vos tenés una economía, una fiscalidad mucho más fortalecida, es mucho más complejo el lavado de dinero, mucho más complejo, digamos, la colocación de recursos provenientes de la economía del crimen. Pero esto es lo que está pasando en Rosario. Entonces, veamos la otra parte del tema. Vos no vas a llegar a la desactivación de redes mirando las finanzas del crimen. Vas a llegar mirando las propias redes criminales y mirando a tu propia policía. Hasta que no es una asunción política de que este es el problema y no es un acuerdo político con la oposición, oficialismo y oposición, de abordar seriamente este tema, a mi modo de ver no hay... Ahora se dice, bueno, construir nuevos equipos de recursos humanos policiales lleva muchos años, es muy difícil, no los tengo, dicen los gobernadores. Parece como una especie de
maraña imposible de abordar? O como vos decís, se trata de una decisión política acordada con todo el espectro y no sería tan difícil hacer. Mirá, lo que estamos viendo es que la disposición de la clase política y de los gobernantes en la Argentina a atender estos temas es cuando le duele el zapato políticamente. Es cuando los hechos criminales escalan a un nivel de escándalo político y por ende esmerila la legitimidad de los gobernantes. Allí es donde... ¿Pone en riesgo su continuidad? Obvio, no sé si su continuidad, pero por lo menos su legitimidad. Es allí donde se toman las decisiones de intervención, de reforma. Después la agenda se cae, en términos generales, y se vuelve a la pauta normal. Con Corti se empezó a avanzar en una suerte de fortalecimiento de la capacidad de gestión política y hubo ahí una reacción policial de Palacio exitosa. Y se volvió, digamos, una pauta normal. En el episodio del partido de fútbol. Ahora, los hechos ocurridos en los últimos días en Rosario ponen de vuelta sobre el tapete estas cuestiones y la sospecha cierta de la población y de la política santafesina de que la policía forma parte del problema. Entonces ahí se abre una nueva oportunidad para abordaje más estratégico del tema, porque entonces lo que me parece que Bonfatti se está dando cuenta, la dirigencia socialista se está dando cuenta, el peronismo santafesino se está dando cuenta, es de que estas cuestiones se llevan puesto a la democracia. Son cuestiones que esmerilan a todos, a oficialismos y oposiciones, a legisladores, poder judicial y poder ejecutivo. Y de que cuando vos desarrollás políticas de seguridad o estrategias de seguridad al amparo de la extorsión de un comisario o de un criminal protegido por un comisario, digamos, se te come un pedazo de la democracia. Entonces, cuando llega esa sensación a la clase política es donde creo que se abre la posibilidad del diálogo y de la reforma institucional. Vos ves acá en Rosario, el socialismo ha tenido históricamente una enorme participación en todo lo que son las barriadas populares, a través de órganos de articulación, participación comunitaria. Eso tiene que ser reactivado, pero no para elucubrar políticas con una perspectiva punitiva, sino para construir prevención comunitaria de conflictividades. Porque si no, tenés el dominio del crimen. Hoy tenés barrios enteros en Rosario donde no hay gobierno estatal, hay gobierno criminal. Y en todo caso, el Estado participa regulando parte de ese crimen a través del sistema policial. Eso es lo que hay que revertir, digamos, fuertemente. Ahora, tiene que haber un gobierno dispuesto a ello. Pero una perspectiva, Marcelo, porque si la sociedad no tiene una perspectiva de que esta solución que propones pueda prosperar, pareciera que como que no se engancha en esto. No hay una visión social mayoritaria. Lo que es una preocupación para sectores comerciales del centro de Rosario, por ejemplo, no es la misma preocupación de las violencias de los sectores populares. Por ahí, para una barriada popular es más fuerte la violencia doméstica, digamos, que los problemas de asalto a mano armada, o también puede ser eso. Para otros sectores el problema son los delitos de cuello blanco y para los sectores ricos de la sociedad rosarina esos delitos, que son los delitos propios, no interesan. En fin, el Estado tiene que tener una visión holística de estas problemáticas. Entonces tiene que tener una visión que no sea de selectividad social. Cuando vos dejás que aquellos que tienen capacidad de establecer una agenda pública, una agenda en la opinión pública, que solo les preocupa robos y hurtos en barrios de clase media y en espacios sociales de sectores dominantes, y la agenda de la seguridad se restringe a este punto. ¿Qué es lo que sale en los diarios? ¿Qué es lo que sale en los diarios? ¿Qué es lo que pesa políticamente? Vos lo que estás haciendo es excluyendo, digamos, de la mirada estratégica del Estado los mercados ilegales, la regulación estatal de los mercados ilegales, pero también las violencias domésticas, que son letales en nuestros países. Intrafamiliares. Intrafamiliar, digamos, la violencia de género, la violencia en los ámbitos laborales, que no escandalizan, no son un problema de agenda política, como no lo son los del crimen organizado, a no ser que haya sicariato, como se está viendo hoy en el centro de Rosario, pero en general, vos fíjate el corrimiento del sicariato en Rosario. Cuando había sicariato en barrios populares, la noticia tenía un peso. Cuando ahora se están matando personas en los bulevares, de los bulevares para adentro, personas que viven o transitan por estos lugares, el grado de escandalización es mayor. El problema existía desde hace muchos años. Y ahí hace muchos años... Era una visión, se matan entre ellos, un poco era Por así. supuesto. Bueno, me lo dijo un intendente del Gran Buenos Aires. El problema más serio que tengo yo, me dijo, es en el centro comercial. No, le digo, vos tenés mayor nivel de conflictividad en las barreras populares. Me dijo, los muchachos ahí se la arreglan. A los tiros y se matan. Obvio. Bueno, hablando de muertes y un poco para redondear esta charla, sin embargo,
a partir de todo lo que hablamos, la Argentina pareciera tener números, y vos me confirmarás o no, respecto de los asesinatos por cada 100.000, creo que se cuentan, que son relativamente buenos y declinantes en algún punto en la última década. ¿Esto es así? ¿Cómo está la Argentina? Es cierto. Argentina forma parte de los países con menor nivel de homicidios dolosos por habitantes de la región, junto con Uruguay, inclusive en algunos lugares Chile. Por supuesto que es muy dispar, esto es un promedio nacional, cuando vos ves grandes urbes, ves lugares calientes. Segundo aspecto que hay que saber medir para utilizar este tipo de enumeraciones es distinguir muy bien lo que es un tipo de homicidio doloso vinculado a problemáticas domésticas, violencia familiar. El promedio nacional habla de casi un 80% de homicidios dolosos entre personas conocidas o en el ámbito de relaciones familiares. En cambio, un 20% vinculado a delitos en la calle, patente, en ocasión de robos o de la comisión o el ocultamiento de otros delitos. Ahora, cuando vos tenés una proporción de homicidios mayores vinculados a la criminalidad violenta, tenés una realidad en materia de homicidios distinta de cuando vos tenés una proporción mayor vinculada a lo que es violencia doméstica. Entonces, los muertos cuentan, pero hay que saber a qué responden esos muertos y a qué responden esas muertes. Solo no explica todo. Como dice el maestro Raúl Zaffaroni, nuestro querido amigo, compañero, hay que saber contar los muertos y hay que saber contar por qué murieron. Porque si uno ve homicidios dolosos fríamente y no distingue las razones de esos homicidios que responden a realidades muy diversas en América Latina, uno puede llegar a entender que digamos, el problema es uno y en realidad es otro. Contar los muertos vale, pero contar por qué murieron vale mucho más para desarrollar políticas serias. Ahora es cierto, yo vengo de Caracas, aquí hay una tasa de homicidios dolosos en Rosario muy elevada, duplica el promedio nacional, 13 homicidios dolosos cada 100.000 habitantes. Ahora Caracas tiene 287 cada 100.000 habitantes. Esta es la realidad de países como Guatemala, capital de Guatemala, Honduras. Estamos hablando de lugares de altísimo nivel de homicidios dolosos. No se puede comparar México o algunos lugares de Colombia porque eso está muy vinculado a problemáticas muy específicas que no amerita comparación con la región. Pero sí, digamos, decir que la Argentina no es un país de altísima criminalidad, más allá de la sensación. Dos preguntas finales. Esto que traes de Caracas, donde uno presume que hay, vamos a decir, una mejoría en las franjas populares en cuanto a su inserción socioeconómica, aparentemente esto es así, sin embargo pareciera que esto no mejora los números de los delitos como vos das. Está muy bien esto que señalás. Esto, ¿cuál es? Uno dice, bueno, los delitos se producen porque la gente no tiene que comer o no tiene trabajo. No. ¿Cuánto hay de relación de una cosa con la otra? ¿Hay una temporalidad? Lo que pasa hoy se explica 20 años después. No. Estamos pagando la década de los 90 de estos chicos que salen a robar y que estuvieron hundidos hace 15 años, pero que ahora mejoran. ¿Cómo es eso? Bueno, en términos generales nosotros ya tenemos una generación de jóvenes que no conoció en el seno de sus redes primarias, me cuesta decir familias porque a veces no son familias nucleares, no conoció lo que es la cultura del trabajo. Ya tenemos una primera generación de jóvenes criados en lo que es la desagregación social extrema, la desocupación extrema, la indigencia extrema. Lo que hemos podido comprobar en la Argentina en los últimos años es algo que es moneda corriente en América Latina. Se redujo enormemente la pobreza y la indigencia, pero quedó un núcleo duro de alta marginalidad. Y allí, en muchos de esos espacios, donde hay redes sociales muy endebles, donde hay niveles de socialidad asentadas fuertemente en relaciones de violencia, donde la violencia es un contexto de naturalización de las relaciones. De la mañana hasta la noche. Allí hay un escenario de fuerte, digamos, núcleos de violencia, de prácticas violentas muy importante. Eso no se resuelve con mayor integración social, porque evidentemente, digamos, siempre queda ese remanente que explica esto que estamos mirando. Por supuesto, masivamente sí. Hoy tenemos niveles de robos y hurtos en la Argentina muchísimo menores que las tasas más bajas de la década del 90. Muchísimas menores que las tasas más grandes de América Latina. Pero seguimos teniendo un núcleo persistente de alta marginalidad y de violencias vinculadas a la alta marginalidad. Ahí tenés delitos patentes y predatorios.
El otro gran fenómeno son los mercados ilegales. Los mercados ilegales y las redes de venta de servicios promueven, pero no están vinculadas a la pobreza y la indigencia, sino más bien al desarrollo económico. Al revés. Están vinculados a lo que es el desarrollo de las economías, a lo que es el crecimiento de las economías. Los mercados ilegales tienen como factor de tracción más importante un sector de la población que consume esas cosas. Sin ese nivel persistente y elevado de consumo no hay mercados ilegales. Crecen con el excedente, digamos, claro. Claramente, vos no tenés un mercado de drogas ilegales si vos no tenés un estrato de la población que durante un periodo de tiempo elevado consume muchísimas drogas. Esos estratos sociales son estratos sociales con capacidad adquisitiva para consumir drogas. El que no entiende este fenómeno no entiende que el fenómeno del narcotráfico no está vinculado a la pobreza. Claro. Vos fíjate que la mirada que hay es, el narcotráfico está en las barriadas populares. Perdón, en las barriadas populares podrá haber redes de abastecimiento de drogas. El consumo está en el centro de la ciudad. El núcleo duro del consumo está en el centro de la ciudad. Nadie podría pensar seriamente en Rosario que el explosivo consumo de drogas de la última década en Rosario tiene que ver para abastecer la cocaína, digamos, en las barriadas populares, bajo ningún punto de vista. La mejor cocaína rosarina se consume en el centro de Rosario por parte de los hijos de la clase media y la clase alta. Es bueno esto que la Gendarmería, como una fuerza que pareciera tener una mayor lealtad en su conducción y que no pareciera estar, digamos, en manos de sectores vinculados al delito, como vos un poco calificás a las policías provinciales, que vayan en auxilio, ¿ese es un buen camino o es transitorio? Aspirina para el cáncer. A ver, la Gendarmería es una fuerza que histórica, doctrinal, operativamente no está capacitada para seguridad urbana. Está capacitada para lo que es control territorial en zona de frontera, estrategias de crimen organizado en zona fronteriza, básicamente. Los últimos años, como consecuencia de los vacíos y de las crisis de las policías urbanas, ha habido un crecimiento de las tareas de Gendarmería en materia de seguridad urbana. La experiencia del Gran Buenos Aires es que genera una suerte de sensación y de simbología de seguridad, pero la eficacia en lo que es el control del espacio público y de la criminalidad en el espacio público, en algunos lugares muy selectamente ha bajado y en general no se condice con la magnitud del despliegue de la Gendarmería. Fíjate vos lo que ha ocurrido en la Villa 1114, en el centro de Buenos Aires. Se despliega Gendarmería, históricamente un hecho inédito, sacan a la Policía Federal, hay una sensación de que la Policía Federal regenteaba el narcotráfico en la Villa 1114, que era uno de los centros de abastecimiento de la cocaína en Capital Federal más importante. Han caído los delitos predatorios, se ha abierto el barrio, hay un flujo de entrada y salida de las personas, se creó un clima de mayor seguridad, pero el narcotráfico sigue activo. El juez Torres hizo 29 allanamientos hace un mes atrás, detuvo casi 25 personas y comprobó que las redes de distribución de drogas seguían estando intactas. Ahí, en el mismo barrio donde estaba Gendarmería. Esto nos demuestra que en verdad hay una gran simbología de que la Gendarmería consigue resolver estos temas, pero hay que ir a los temas de fondo y hay que tener policías locales importantes, sofisticadas, bien pagas, y por otro lado sistemas de seguridad compleja adiestrados para este tipo de eventos. Por eso reitero, me parece que son salidas de emergencia, salidas de oportunidad, pero no son cambios de fondo. Y además, el chistecito de colocar a la Gendarmería o la Prefectura en tareas para las cuales no está capacitado nos va desguarneciendo las fronteras. Va haciendo de instituciones que son claves, digamos, para lo que es la seguridad en zonas de frontera, nos va desguarneciendo de unidades de alcance intermedio que no tienen otros países de América Latina, y va diluyendo la función central de estas policías en esta. Por eso hay que volver a discutir en la Argentina para qué están las policías y cuál debe ser el modelo de policía para las provincias, para los municipios. Es necesario municipalizar gran parte de las policías en materia de seguridad preventiva en las grandes ciudades de la Argentina y por otro lado la seguridad compleja, que es una tarea pendiente, crear un organismo de seguridad compleja a nivel federal y cada provincia deberá tener el suyo también. Marcelo, muy agradecido por esta charla. Por favor.
información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. De vuelta acá en el Cairo luego de entrevistar a Marcelo Saín. La verdad nos deja una hipótesis muy difícil, muy inquietante, que es esta: que las policías provinciales, incluida la de la provincia de Santa Fe, entre otras, están asociadas al delito y que, lejos de resolver el problema, lo agrava. Un problema de solución muy compleja que seguramente la conducción del gobierno provincial y todo el arco político de la provincia de Santa Fe tendrán que ponerse ya a trabajar, y encima con el agravante de que los resultados tal vez se puedan vislumbrar recién a 5 o 10 años, o como dijo Marcelo Saín, toda una década. Bueno, la verdad que ha sido un lujo tenerlo en nuestro programa, al hombre que más sabe de seguridad en la Argentina y que además tuvo una experiencia muy concreta en la policía de seguridad aeroportuaria. Bueno, esto fue Final Abierto, los espero la semana que viene. Gracias.